Buenas tardes, querido público, México, Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Service Mesh, el título como ya lo habían presentado. Originalmente la charla pues está en inglés, pero la vamos a dar en español, ya que todos somos hispanohablantes, hablamos español. Entonces, el tema es Service Mesh y Serverless Chatbots with Linkerd, KES y OpenFast. Entonces, para empezar, una parte académica explicando lo que es sistemas operativos. Soy emprendedor, tengo un pequeño startup de cursos online que, bueno, ahorita está cambiando porque está muy de auge la parte de contribución. Entonces, de hecho, va a cambiar un nombre ahí a futuro. Eh, Ahorita últimamente me he estado moviendo con lo que es el tema de Cloud Native. Soy entusiasta del tema, ¿verdad? También he hecho algunas consultorías sobre DevOps y acá en Guatemala tengo un meetup que es oficial de la CNCF, de Linux Foundation, que se llama Cloud Native Plus GT, y pues soy organizador del mismo, me llamo Sergio Méndez. Eh, para empezar con el tema, digamos, los conceptos básicos, vamos a ir abarcando lo que es el tema de Linkerd Service Mesh y la parte de serverless. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la evolución de la infraestructura. Finalmente, ahorita todo el contenido está en español, pero para no ir perdiendo esencia de algunos conceptos que se manejan en inglés. Entonces, actualmente, pues, estamos pasando de una arquitectura monolítica. Sí, lo típico que se habla de arquitecturas Model View Controller, ¿verdad? Donde tenemos máquinas donde desplegamos toda la aplicación junta y pues hay una dependencia en capas, que es lo que le llamamos monolítico. Poco a poco, pues hemos ido migrando a lo que son los containers con la explosión de Docker, ¿va? Veníamos del tema de cloud computing con OpenStack cuando de repente aparece Docker y todos empiezan a adoptar estas tecnologías. De hecho, hasta hoy en día las estamos adaptando. Y después de este paso de evolución de los containers, pues ahorita el tema ha sido usar servicios o dejar de tener infraestructuras con servidores, la parte que le llaman serverless. O sea, obviamente sí existe una mayor abstracción y hay servidores abajo, pero nosotros ya solo publicamos código en vez de publicar toda una capa de software, ¿verdad? Entonces hemos ido de monolítico a containers a la parte serverless. Entonces ese es un poquito de la evolución que hemos tenido de tecnologías. Siguiendo con esto, pues la parte monolítica pues ha ido enlazada también con la nube. Cada una de estas capas pues tiene distinto nivel de abstracción. La monolítica pues como está todo embebido o metido en un servidor, pues tenemos bastante control de esto. Los containers, pues ya nos enfocamos en empaquetar ese software. Y hay otro nivel de abstracción y serverless que abstrae todo directamente y ya solo publicamos pedazos de funciones, como lo habíamos hablado. También la parte de virtualización, de hecho teníamos infraestructura en la parte monolítica, un poco de virtualización. Con cloud computing empezamos a tener servidores elásticos en la nube, el uso de containers. Cuando ya teníamos muchos containers, empezamos a implementar orquestadores. Y después, cuando ya había muchos orquestadores, bueno, cuando estamos usando los orquestadores, como lo es el caso de Kubernetes, pues la siguiente evolución ha sido solo publicar pedazos de código, más o menos como ha funcionado Heroku en su momento. Entonces, ahorita la tendencia ha sido que los proveedores de la nube implementen cosas serverless como Lambda de AWS, functions de Google y Azure. Bueno, cada nube de las grandes pues tiene su servicio muy similar a eso, dando soporte a ciertos lenguajes para poder hacer ciertas cosas. Entonces, ha sido evolucionando. Entonces, a lo largo de este camino, acá hay otra gráfica de lo que es Gartner. Gartner recolecta datos de distintos sectores a nivel mundial, ¿va? Entonces hemos ido de ir a una infraestructura virtual o tener nubes privadas.
lo que es el tema de infraestructura como servicio o IaaS, Infrastructure as a Service. Después de que pasamos de una nube privada, pues sí, fuimos evolucionando a los containers en la nube, ¿no? Entonces fue apareciendo la parte de containers y Kubernetes. Y pues el siguiente paso fue crear serverless a través de containers, como es el caso de OpenFast, que ahí está muy relacionado con ese concepto. Y de último, pues ya solo fue la parte de funciones, ¿sí? Solo publicar pequeñas partes de código como en Lambda. Entonces, este ha sido como el concepto que hablan del cloud, la infraestructura del Cloud Native, que ahorita lo vamos a ampliar. Entonces, entre los conceptos básicos para ir entendiendo esto, como decía la presentación que soy entusiasta del Cloud Native, bueno, entonces el Cloud Native se refiere como a ciertos aspectos, no diciendo estándares porque no hay como un estándar predefinido, pero en un primer concepto pues se habla de la construcción y correr aplicaciones que explotan todas las ventajas de un modelo de cloud computing. O sea, no debemos confundir que algunos dicen que si yo uso cloud computing o tengo una aplicación en la nube, ya es una aplicación tipo cloud native. Pues no es cierto porque tiene que cumplir con ciertas características. Pero por el concepto número uno decimos que cloud native se refiere a esas aplicaciones o que toman ventajas del modelo de cloud computing en la nube. Después, como decimos que estas tecnologías de la cloud native empoderan a organizaciones, escalan aplicaciones de una forma moderna en ambientes dinámicos, donde ya sabemos que hay nubes privadas, públicas, híbridas, federadas, y hay un montón de conceptos relacionados como lo son containers, service mesh o mallas de servicio, microservicios, infraestructura inmutable, APIs que consumimos, API REST, JSON y todas esas cosas. Entonces, Cloud Native abarca mucho de estos conceptos. Si nosotros pudiéramos de repente mezclar acá, debemos decir que todas estas cosas como Service Mesh, Microservices, las APIs REST y todo esto, modelo de cómputo en la nube, pues lo usamos a través de un modelo de pago por consumo. Entonces ya viene haciendo una referencia a lo que es Cloud Native. Con respecto a la parte de serverless, bueno, agregando también un poquito antes, el Cloud Native también enlazando con serverless, pues se toma también el concepto de 12-factor apps, que estas 12-factor apps pues toman distintos conceptos de las aplicaciones. Bueno, de hecho son 12 factores que deben cumplir las aplicaciones, como por ejemplo observabilidad, manejo de procesos, un despliegue continuo, un versionamiento de código. Y si nos podemos dar cuenta cuando vemos los conceptos de una aplicación de 12 factores que pueden ahí googlear o buscar ahí, que igual estamos mencionando esto, pues esos factores casi que están diciendo usen Kubernetes, usen Docker. Entonces, por eso Cloud Native con aplicaciones que cumplen con esto que se llama 12-factor, pues está súper enlazado. Entonces, las 12-factor apps pues nos están dando un paso a que la tecnología serverless pues se acople a todo eso de tener versionamiento de código, un CI/CD, la parte de DevOps, microservicios, containers y todo esto. Entonces la arquitectura serverless pues hace una abstracción de ya no tener o operar nuestra infraestructura, sino dedicarnos más a la programación. Entonces, provee soluciones de software, dice, donde hay funciones independientes que corren en servidores pues que no tenemos nosotros acceso y es un ambiente que es totalmente elástico, ¿sí? Por ejemplo, Lambda de AWS. Serverless significa que hay un nivel de abstracción más alto, porque, por ejemplo, si hablamos de cloud computing, tenemos acceso al sistema operativo a través del infrastructure as a service, la infraestructura como servicio. Pero serverless ya no accedemos a la infraestructura ni a la plataforma como el PaaS
ni al SaaS, como le llaman el Software as a Service, sino que publicamos porciones de código, ¿sí? Entonces, así es como ya no tenemos nosotros que invertir tiempo ni personal en administrar servidores. Entonces, enlazado todo esto hay en los sistemas que tienen muchas máquinas, ¿verdad? Como por ejemplo es el caso de las redes sociales, el nivel de concurrencia, miles de personas conectadas por segundo, pues hay como falacias o mitos, por así decirlos, o asunciones que las personas toman sobre, sobre el cómputo distribuido. Por ejemplo, hablan de que una red siempre va a estar disponible, hay cero latencia, el ancho de banda es infinito, que la red es segura, ¿sí? Que la topología nunca cambia, que solo hay un administrador, que el costo del transporte de datos es cero, o que la red es homogénea. Entonces, todo eso no es cierto. Entonces, todos estos factores que están acá, pues ya empiezan a hablar un poquito de lo que son los service mesh, ¿sí? En las plataformas tipo serverless, pues son plataformas que están dirigidos a través de eventos. Por ejemplo, Lambda, podemos pensar como consumir un request, ¿sí? de una URL y se va a activar un servicio o por así pensarlo, ahorita vamos a ver, como un container que puede estar apagado y a la hora de detectar el evento, lo enciende y la lógica que está metida en el container reacciona a ese request, ¿sí? También hay características en la parte serverless como streaming de datos, auto-scaling, que pueden crecer solitos, y tolerancia a fallos. Tolerancia a fallos también una característica que se puede implementar a través del service mesh. Las cosas buenas, las cosas malas, ¿sí? Por ejemplo, en la parte serverless, pues es más barato que tener un servidor en la nube, porque cobran por request, no cobran por tener el servidor encendido, entonces sale mucho más barato. Es escalable, baja definitivamente los costos operativos de la gente que administra los servidores, ¿sí? Se enfoca en la parte de la experiencia del usuario y el desarrollo, ¿sí? En cosas malas podemos ver, por ejemplo, el vendor lock-in, o sea que puede ser que se ate al proveedor de la nube, porque a veces, digamos, por ejemplo, en Lambda, pues se establecen ciertas estructuras en las que hay que publicar el código, y si nosotros nos queremos mover de proveedor, tenemos que hacer un cambio en el código y no es como un paso transparente. Por ejemplo, podemos pensar que en un futuro que, bueno, de hecho, los proveedores de la nube cuando crean su infraestructura como código, su YAML para crear sus recursos, pues definen su propio lenguaje. Que un proveedor en la nube defina su propio lenguaje y con ese lenguaje se hacen las cosas. Y a la hora de por algún momento yo quererme mover, pues no puedo porque lo hice todo con el lenguaje que ellos proveyeron. También hay una curva de aprendizaje de cómo usar toda esa tecnología. O sea, no estoy diciendo que es malo, pero pues hay que tomar en cuenta que hay una curva de aprendizaje. También tienen un cierto tiempo de duración la ejecución de esos requests, ¿sí? Por ejemplo, 300, 900 segundos, pero si nosotros tenemos tareas que duran más de 900 segundos o más segundos, viendo obviamente la cantidad de segundos permitida de ejecución de una función como servicio en cualquier proveedor, ¿no? No podríamos poder usarlo porque el tiempo no nos alcanza en esa ejecución que hace. Y también estas funciones como servicio que se publican en la nube, pues no todos los lenguajes se pueden realizar o implementar alguna función, ¿sí? Tipo serverless. Cuando empezamos a hablar sobre controlar el sistema, pues podemos tener un gran control sobre el diseño, definir la solución, pero lo que estamos perdiendo también es control sobre el sistema, o sea, que nosotros la velocidad de respuesta del request a una función de Python, por ejemplo, va a tener, es cierto que nosotros podemos optimizar código dentro de esa función,
pero entre lo más óptimo nosotros ya no podemos acelerar pensando en sí, en el tiempo de respuesta de la infraestructura de nuestro proveedor, porque obviamente podríamos hacer caches y un montón de cosas, ¿verdad? Pero pensando en el tiempo de respuesta de ese request del proveedor, nosotros ya no tenemos acceso a optimizarlo, cosa que sí podemos cuando manejamos infraestructura, pero los costos también suben. O sea, depende de qué estamos buscando. Disminuir costos por ops o queremos tener los tiempos de respuesta más rápidos, ¿verdad? Pero si nosotros somos como un tiempo medio, pues obviamente como una función lambda puede funcionar. En los casos de uso de la parte de lo que es serverless, pues se está usando bastante con lo que es IoT o Internet of Things, en asistentes virtuales, chatbots, en autoescalar aplicaciones, hacer APIs, ¿no? O APIs que le llaman, manejar eventos de streaming, manipulación de imágenes, de video, ¿sí? Cosas de inteligencia artificial, procesamiento de eventos, aplicaciones multilingüe, ¿sí? Abarcar lo que es el Continuous Integration, Continuous Delivery, el CI/CD. Entonces, venimos ahorita al concepto de Cloud Computing, de cómo manejamos el cómputo en la nube o con ese modelo de pago por consumo, a una tecnología de cómo hemos visto cómo ha ido evolucionando la tecnología de la nube, de pasar a servidores virtuales, elásticos, containers, orquestadores, hasta llegar a funciones. Y habíamos hablado de las aplicaciones de 12 que manejan 12 factores para su despliegue y olvidarnos totalmente de infraestructura, lo que es serverless. Server de servidores less sería la parte de sin servidores, digamos. Entonces, caemos ahorita en el concepto que es Service Mesh, ¿sí? Entonces, el Service Mesh nosotros lo debemos de pensar como una capa intermedia. De hecho, a veces lo mencionan como una capa por ahí metida de red, ¿va? O sea, opera a ese bajo nivel de red, ¿verdad? Donde captura los requests y él decide qué va a hacer dependiendo si falla un request o qué está pasando, ¿verdad? Entonces, el Service Mesh dice es una infraestructura dedicada que se maneja comunicación de servicio a servicio en orden de hacer visible el servicio administrable o controlado. Generalmente, este Service Mesh puede ser implementado como en serie o varios componentes de Service Mesh interconectados y lo podemos ver como pequeños proxies de red, ¿verdad? Y nos permiten administrar también la red. Tenemos una gráfica, en esta gráfica, para que me entiendan qué es un Service Mesh, los que han usado Kubernetes o Docker, en Kubernetes tal vez el software nos permite o nos obliga a aprender ciertos conceptos. Entonces podemos ver que la parte de Service Mesh tenemos nuestra aplicación principal o el Primary Application Container, ¿sí? O el container principal, y tenemos un container hijo que vive a la par del container principal, que es lo que llaman un container tipo sidecar, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá, ¿sí? Este es nuestro container ya aplicado al ámbito de Kubernetes, ¿no? Donde un pod son uno o más containers, ¿sí? Podemos decir que el container principal o nuestra aplicación estilo arquitectura microservicios tiene un container hijo donde habita un proxy, ¿sí? Ese proxy, cuando la aplicación es invocada por otro servicio, primero donde va a acceder es en el container hijo, donde habita el proxy o ese service mesh. Este va a detectar el request y va a tomar una decisión si lo sigue, si lo deja pasar o se redirecciona para otro lado o tomar otro tipo de decisiones como denegar acceso o poder dar una conexión segura en este paso. Sin sin que olvidemos que un container hijo y en ese container hijo está por decir un proxy que captura el request,
Veamos la arquitectura del Service Mesh. Básicamente tiene dos partes, ¿sí? Una que le llaman Data Plane y una que se llama el Control Plane, ¿sí? En el Control Plane se toman decisiones a través de la información capturada en el Data Plane. Entonces, vamos a... Yo creo que abrieron un micrófono ahí. Entonces, como les mencionaba, el Service Mesh tiene dos componentes, lo que es el Data Plane, ¿sí? Y el Control Plane, ¿sí? Entonces, en el Control Plane van a estar todos los componentes de ese Service Mesh que me va a poder, o sea, va a brindar esa funcionalidad de poder decir si deja pasar el request, lo va a bloquear, lo va a asegurar. Puede ser que mande 50% del tráfico a una ruta, 50% del tráfico a otra, ¿sí? A partir de los containers que están acá. Por ejemplo, acá ven cuadraditos que tienen verde y tienen azul, ¿no? Entonces, verde es, digamos, el servicio primario y el azul es ese proxy del Service Mesh, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que el proxy va a capturar esa información y lo va a mandar al control plane. El control plane va a tener distintas partes o elementos de software para tomar una decisión de qué va a hacer con el request. Si finalmente lo va a dejar pasar al servicio primario o el que tiene el control verde, el color verde acá, ¿sí? Entonces, el data plane podemos decir que es el responsable de moverle los datos o los requests de los servicios, ¿no? En, en la topología de servicios en tiempo real, porque está capturando todos esos requests, ¿sí? Entonces, provee esa comunicación de forma transparente de punto a punto. Pues tiene todas las primitivas, ¿sí? Y esas reglas de comunicación entre servicios, donde se van a tomar decisiones como ruteo, autorización, límites de acceso o alguna política de uso, etcétera, a partir de los datos que se están capturando en el data plane, ¿sí? Y definir así su comportamiento del servicio. Entonces, acá es donde ya hablamos la implementación de un service mesh. Linkerd. Linkerd es un proyecto de la CNCF, perdón, que es un service mesh oficial de ellos. Entonces, este service mesh Linkerd, pues es bastante ligero en comparación de otros como Istio, ¿sí? Y les permite implementar lo que es observabilidad, disponibilidad de servicio y seguridad, sin necesidad de modificar el código. En la arquitectura de Linkerd, pues como ya mencionamos, el control plane y el data plane, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra aplicación en un container y crea un container hijo donde está instalado el Linkerd proxy, donde cuando captura el request acá, lo manda al control plane para ver qué decisión toma. Una vez ya sabe qué hacer, devuelve la información y ejecuta la regla, si sigue o se redirecciona para otro lado. Entonces, como es un container hijo, pues es como una capa que está metida en la red antes de que llegue el request. Linkerd implementa lo que es observabilidad, permite capturar lo que le llaman los golden metrics, ¿va? La tasa de éxito, latencia y cuello de botella en los servicios. La disponibilidad, cuántas veces se puede fallar un servicio, si va a tomar una decisión de si falla tantas veces, irse para otro lado, tomar control de los timeouts si no reacciona un servicio, hacer balanceo de carga o implementar algo, este patrón de circuit breaker, que es un patrón de microservicios, o establecer un medio de comunicación seguro entre sus containers, ¿sí? Y eso lo hace de la forma más ligeramente posible, ¿sí? ¿Quiénes deberían de usarlo? Las personas que están encargadas de ver la disponibilidad de los sitios, ¿no? Los arquitectos, ¿para qué lo debería usar? Para observabilidad, ver la disponibilidad, la seguridad.
¿Por qué? Porque ahorita las aplicaciones están basándose mucho en desarrolladas en el 12-Factor App Service Mesh, permiten implementar esas funcionalidades, ¿sí? Entonces, lo mejor es que no necesito yo modificar mi aplicación para implementar esas funcionalidades que requieren las aplicaciones de 12 factores. Eso hace el Linkerd, lo hace interesante. Entonces, ya que vimos todo lo que debería o los conceptos relacionados de las aplicaciones de las tipo 12-Factor Apps, pues acá les vengo a plantear un caso de una solución de chatbots usando una plataforma serverless en open source montada en Kubernetes que se llama OpenFaaS. Entonces, OpenFaaS es una plataforma serverless dirigido a través de eventos. Básicamente es hacer un Lambda from scratch, ¿sí? Usando Kubernetes y les provee ya, de hecho, como templates para crear sus funciones, etcétera. Si, digamos, los templates no tienen lo que necesitan, como usa containers, yo le puedo meter lo que yo quiera, cualquier lenguaje, cualquier situación que necesite. Y maneja toda la parte de Kubernetes como el auto-scaling y estas cosas. Entonces, tiene su portal, maneja containers, es portable, maneja un lenguaje YAML para definir funciones y autoescalable. Un poquito de su arquitectura, pues dentro usa NATS, que es otro proyecto de la CNCF, Prometheus, Grafana para graficar los requests que se están haciendo a las funciones, Kubernetes como orquestador, Docker, o pueden ser CRY-O, que es otra forma de containerizar, ¿sí? Y en la parte de arquitectura, pues hasta cómo funciona básicamente lo pueden asociar como cómo funciona Lambda de AWS. Entonces, por ejemplo, acá hay un gateway. Este get es muy similar como al API Gateway de Amazon. Entonces, este captura el request y decide si crea o usa un servicio que está publicado en el clúster de Kubernetes, ¿sí? Y si lo publica a través, obviamente tiene que acceder a un registry de containers, ¿sí? Y pues va tomando analíticas, lo pueden ustedes graficar con Grafana, ¿sí? Entonces, en el caso real, ¿verdad? Pues está lo que son la parte de las empresas de telecomunicaciones, que puede ser que, bueno, algunas implementan chatbots de soporte, implementadas en el sitio web, en Telegram, Slack, como somos desarrolladores está muy de moda, WhatsApp, Facebook o cualquier instant messenger que ustedes estén usando, ¿sí? Entonces, las aplicaciones de telecomunicaciones, pues podríamos decir, bueno, en un caso que tuve en una consultoría era que prevenir el atarse a un proveedor de servicio que les permita la rápida integración de tecnologías en un tiempo corto de desarrollo, ¿sí? O hacerlo en un tiempo corto de desarrollo. Implementar DevOps, la cultura de DevOps, CI/CD, ahorrar costo en infraestructura, que siempre esté disponible ese sistema, tiene esas características de poder reaccionar ante fallas y la parte de observabilidad. Una solución usando tecnologías open source para evitar el vendor locking podría ser usar OpenFaaS, ¿sí? Linkerd para implementar Canary deployments o observability y la parte de autoescalado de nuestras funciones de Kubernetes, la orquestación de esas funciones. Entonces, un poquito de lo que es los chatbots, ¿sí? Pues podemos decir que esto es como parte de inteligencia artificial, ¿va? Un agente es aquel que percibe sensaciones de un ambiente. El ambiente puede ser personas que están chateando en WhatsApp, Telegram, Slack y Facebook. Y esas percepciones son percibidas por el agente. El agente pues tiene esos sensores o ese webhook enlazado con las APIs de estos Instantart Messenger al agent o a la aplicación que estamos usando y realiza una acción, respondernos en el chat, ¿va?
Entonces, ¿en qué lo montamos? Pues en OpenFast, Kubernetes y Linkerd, ¿sí? Podríamos mencionar, pues, básicamente es invocar la función, pasa a través del API Gateway. Si se dan cuenta, ya están enlazados estos containers de Linkerd en estos pods, porque obviamente están Kubernetes, y pues hacen gestión de esos servicios ya publicados. Acá hacen la mención de Linkerd, que es un proxy sidecar o un container hijo que está capturando el request antes de hacer esto. Entonces, en este ejemplo que cargo es parte del tráfico en 50%, básicamente un canary deployment, 50% el blue, 50% el green, ¿va? En un chat de Slack, ¿sí? Entonces, beneficios de esta solución, que obviamente una aplicación Cloud Native o lo que maneja la CNCF de Cloud Native Foundation es proveer una arquitectura o cierto tipo de tecnología que nos permita movernos de vendedor o proveedor en la nube sin necesidad de adaptarnos a ninguna tecnología y que el cambio sea transparente. Obviamente tengo mi proceso de migración, pero sin modificarlo. Entonces, manejarlo así les va, bueno, ya es open source, obviamente tiene su curva de aprendizaje. Pueden implementar el CI/CD. No sé, digamos, esta parte son serverless usando los containers, ¿no? Hacer el serverless from scratch, ¿no? También les va a permitir, de hecho, OpenFast tiene algo bonito que si ustedes no usan la función la apaga, entonces ese recurso ya no lo consume. Pero hay un tiempo de latencia ahí para encender el container. Si ya está encendido, lo reutiliza. Si está apagado, lo tiene que encender. Igual funciona Lambda. Pero acá la ventaja es que yo puedo optimizar esos tiempos de respuesta. Entonces, también puedo autoescalar la aplicación como yo lo desee de la forma que yo lo configure, tener esa disponibilidad del sistema que responda a todo eso y tener observabilidad sin necesidad de modificaciones. Una observabilidad básica, obviamente. Entonces, en la demo acá tengo mi hojita, digamos. Pues básicamente les voy a enseñar un chat demo que tengo ahí. Los templates de las funciones de OpenFast, algunas integraciones que tiene Linkerd, cómo fue que se hizo el canary deployment y la observabilidad. Entonces, para empezar esto, pues vamos a... Todo esto está publicado, de hecho, en un clúster de Kubernetes en DigitalOcean, ¿sí? Se puede implementar en cualquier nube que ustedes tengan, Amazon, Google Cloud, Azure. Entonces, OpenFast acá tiene sus funciones y, por ejemplo, este panel pues tiene otras, bueno, tiene como que funciones que ustedes pueden instalar, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo instalé la información del nodo y uno que imprime así como vaquitas en texto. Entonces, por ejemplo, acá les crea la función y la puede invocar y acá sale la respuesta, ¿sí? Entonces, básicamente OpenFast también les da un panel así gráfico para administrar o por lo menos de una forma básica. Entonces, vamos a ir acá a meternos al OpenFast, bueno, a explorar un poquito con Kubernetes, ¿va? Vamos a dar get, obtener los pods, ¿verdad? Que están ahí creados en el espacio de OpenFast, ¿sí? Entonces, acá está, por ejemplo, Cow, ¿va? Entonces, son pods que él crea automáticamente. Sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, pues también está creándole una URL para poder accederlo, que yo lo podría acceder acá desde el navegador, ¿va? O sea, expone como lo hace Lambda y el API Gateway. Entonces, esa sería la parte de OpenFast, ¿sí? Solo quiero resetear acá. Ahí está. Entonces,
Vamos a ver acá un poquito. OpenFast se llama FAST, ¿sí? FAST CLI, o FAST nada más, donde lleva como el control de la creación de las funciones. Es como la API que les permite a ustedes publicar funciones en OpenFast, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito acá cómo ir. Por ejemplo, acá les muestra qué funciones están creadas, cuántas veces han sido invocadas, ¿va? Cuántas réplicas basadas en Kubernetes tiene hecho, ¿va? Pueden configurarlo con auto-scaling, ¿va? Y básicamente acá tengo pues una función dummy, la green y la blue, ¿va? Entonces llega el request al root y la vas pasando 50% al blue, 50% al green, ¿verdad? Entonces, OpenFast pues es básicamente un framework que les permite crear estas funciones, tiene templates. De hecho, acá tengo unos templates que bajé y usé este de Debian para Flask, ¿sí? Bueno, es solo implementado de forma básica y pues básicamente tiene el código para crear el container, el código y todas las demás cosas que necesite. Y después con hacer básicamente un FastCLI up, pues hace el build y el push y el deploy, ¿va? Para subir la función. Entonces, lo que se hizo acá es que se creó básicamente 3 funciones. Acá, de hecho, en este enlace de GitHub, pues tengo todo el proceso de creación del clúster, instalación, todo desde línea de comandos de OpenFast, bueno, para instalar OpenFast y Linkerd. Y bueno, de hecho, después lo pueden revisar así como para ir viendo qué fue lo que estaba pasando. De hecho, como les comentaba acá, se crearon las 3 funciones estas, ¿sí? Para hacer esa función de balanceo. Pero, ojo, el balanceo solo me lo va a permitir, bueno, lo estoy implementando de esta forma con un Service Mesh. Entonces, pasemos a la parte del Service Mesh. Entonces, tengo que hacer yo es Linkerd. Lo que estoy haciendo yo es, tengo un container, lo inyecto, es decir, altero la configuración hablando técnicamente de Kubernetes, para que tenga un container hijo, el sidecar, para que reciba mi tráfico. Entonces, en OpenFast yo tengo mis funciones y lo bonito que tiene Linkerd es que es solo con hacer esa inyección de código que vamos a ver acá. Miren, con este comando me inyecta al pod de chatbot root, le inyecta un container tipo sidecar, ¿no? O el proxy en Linkerd. Entonces, haciendo esa parte de inyección, Linkerd me hace un grafo automático de cómo se están llamando los requests, ¿no? Obviamente entra por un gateway en este caso. Entonces vamos a ver acá. Bueno, acá ya no me mostró la grafiquita, pero vamos a ver. Así. Vamos a ver acá, meternos otra vez. Bueno, yo creo que está cargando lento. Pero acá está. Entonces acá está el de Coase y los otros distintos containers que están publicados. Ahorita estos, el chatbot Blue, Green y Root, pues no están siendo graficados acá porque ahorita no han tenido tráfico, ¿sí? Entonces, Linkerd pues les permite hacer también un monitoreo en tiempo real de cada uno de estos servicios. Si se dan cuenta, está cambiando tiempo real. Está enlazado también con Grafana para sacar gráficas de los requests y cosas que se está haciendo. Cosas que hacía también OpenFast. O sea, reemplaza cosas que, bueno, OpenFast lo hacía a través de Prometheus, pero Linkerd pues también tiene esa parte de Prometheus y Grafana para estar insertando y calculando datos para sus gráficas. Entonces, acá en los traffic splits, pues acá es donde está la parte de la distribución de tráfico. Si se pueden dar cuenta, acá está el chatbot root
el blue y el green, partidos en 50% de tráfico cada uno, ¿sí? Entonces, acá está mi famoso, el chat, acá en esto que, bueno, acá tengo uno en este chatbot en mi grupo de Cloud Native. Entonces, acá se llama Claudia, el chatbot que está usando esos containers. Entonces, lo que hace es que básicamente si yo escribo algo, analiza si es una palabra palíndrome. Una palabra palíndrome si la palabra al revés es igual, por ejemplo, oso. Entonces, por ejemplo, acá está diciendo que contestó el chatbot green y este es el ID del pod que está usando Kubernetes, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a poner oso acá. Y si se dan cuenta, acá está haciendo blue y green, va, o ala. Así, por ejemplo. Entonces, básicamente está alternando aproximadamente ese porcentaje de 50% de los requests, 50 blue, 50 el green, va. Entonces, si se dan cuenta, acá lo está transmitiendo en tiempo real. También se pueden implementar otras cosas como políticas de tolerancia de fallos, hacer un tracing con Jagger para hacer un ruteo de por dónde se está haciendo, pero dejando información en cada paso. En cambio, en esta parte lo hace de forma automática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como ahorita ya estoy yo generando datos, pues ya está él empezando a hacer las gráficas de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, como ya estoy generando datos, ya me sale el chatbot green, el blue y los no por donde están pasando datos, ¿sí? Sin necesidad de yo modificar código, solamente inyectando. Entonces, básicamente esto es lo que implementé un canary deployment o traffic splitting de 50%. Usar blue y green, de hecho puedo hacer que uno empiece con 50% y le va quitando el otro hasta que desaparece y solo se queda uno de los dos servicios. Entonces se pueden hacer muchas cosas con Linkerd y de hecho han implementado algo con Service Mesh y creo que Linkerd también se puede enlazar a esos servicios de así a bajo nivel que tiene Amazon. Entonces, básicamente, eh, esa es la parte de la demo. Este es el enlace de GitHub, si ustedes lo quieren copiar ahí. Busquen Sergio ARM GPL, ¿sí? Y ahí en el repositorio Linkerd lo va a estar componiendo. De hecho, yo quiero volverlo a un proyecto que se llame Claudia. Entonces, que Claudia sea un chatbot que nos ayude a administrar nuestro clúster de Kubernetes, pero lo tengo que trabajar. Vamos a ver si lo logro. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Sergio. Estoy viendo que hay algunas preguntas. Vamos a comenzar. Tenemos una pregunta de ¿qué beneficios nos ofrece OpenFaaS sobre ya sea AWS Lambda o Google o Azure Functions? Independientemente del precio, ¿vale la pena cambiar hacia OpenFaaS? Pues yo sí considero que depende del caso de uso que tengamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podría ser que la situación sea que quiero el tiempo de respuesta más rápido y en AWS, digamos, lo tengo actualmente y no satisface mi necesidad de tiempo de respuesta. Entonces tengo que caer a implementar mi infraestructura. Este es el caso típico que, digamos, podría botar todas las nubes, que yo tengo mi data center internamente, entonces necesito usar una plataforma serverless, entonces teníamos que caer a OpenFaaS. Creo que hablando de las tres nubes, para hablar de forma general, lo que me provee OpenFaaS es la parte, si yo, digamos, es un ambiente que estoy usando mucho Kubernetes, me ofrece usar esa natividad de Kubernetes para hacer algo personalizado que un Lambda
de AWS o de cualquier otra nube no me permite hacerlo. Entonces yo lo que gano es personalización usando en este caso OpenFaaS. Como hay OpenFaaS, hay otras plataformas, pero yo me he dado cuenta que OpenFaaS es como bien nativo con Docker y containers, entonces si yo estoy bajo un ambiente con mucho Kubernetes, pues es mucho más fácil de adoptar algo como OpenFaaS. Entonces, básicamente algo sería esa como los beneficios que obtengo versus las otras opciones de la nube. Okay. De hecho, hablando a nivel costos, yo puedo configurarlo de forma inteligente con, por ejemplo, auto-scaling groups, ¿verdad? Y con spot instances o cosas similares en las otras nubes para poder reducir costos y poder competir ya más a nivel costos con serverless puro ofrecidos por los proveedores. Ok. Nos preguntan qué la cantidad de nodos de Kubernetes mínima para soportar Linkerd más OpenFaaS que tú usas. Pues básicamente, vamos a ver acá. Fíjense que ahorita últimamente estaba como estudiando para este famoso el CKA Kubernetes, ¿va? De administrador. Me he dado cuenta que se establecen, digamos, criterios mínimos de configuración para un clúster de Kubernetes, ¿va? Entre la parte de criterios mínimos del clúster de Kubernetes dice que debes de tener por lo menos 2 CPUs y 2 GB de RAM para que efectivamente te funcione. Entonces, en esta parte de como estoy usando DigitalOcean, alguien diría que es una nube new, ¿no? Pero hay algunos que por costo peor, yo usaría más esto. En este caso, lo puse mi clúster con un auto, dando los 2 GB y 2 CPUs a $15 cada, no pago máster cosa que en Amazon ahorita lo bajaron de $144 a $77 el máster, porque por lo visto se está consumiendo mucho Kubernetes, ¿no? Mientras que Amazon está tratando de vender solo cosas serverless. Entonces yo usando 2 nodos de 2 CPUs y 2 GB de RAM y un máster, ¿no? O sea, 3 de estos. Entonces depende, si yo hago una instalación más inteligente y hay componentes que yo no sirvo, yo diría que el estimado tal vez podría ir entre 1 hasta 5 nodos. Pero como yo puedo configurar eso de forma inteligente en otras nubes, tener instancias solo para ciertos tipos de aplicaciones, pero digamos 2 GB, 2 CPUs y por lo menos 2 nodos para algo básico o yo diría que 2 nodos son mínimo, más el máster, o sea, 3. Básicamente como $35. Habría que buscar el equivalente en las otras nubes, en costos. Ok. Nos preguntan bueno, una pregunta rápida, que el bot, ¿en qué lenguaje lo programaste? Fíjense que, bueno, está muy de moda usar Node.js y Python. De hecho, en la repo ahorita está publicado el código, pero como yo lo estuve modificando, no publiqué una parte, pero sea hoy o en esta semana lo va a publicar, están revisando, pero está básicamente publicado en Python y básicamente es una API REST hecha en Flask. Ok. Nos preguntan qué ventajas dio o cómo se diferencia Linkerd de Istio. Sí, digamos que, bueno, no es que esté involucrada totalmente con la comunidad Linkerd, pero he estado un poco involucrado también con los de OpenFaaS. También he conocido gente, si uno lo compara, son muy similares, pero cada uno tiene como que distintas bondades, digamos. Por ejemplo, si Istio lo adopta OpenShift de Red Hat, entonces yo puedo, si yo quiero ahorrar tiempo en estar configurando cosas,
puede ser que me tope con un OpenShift de Red Hat, entonces voy a optar Istio automáticamente. A nivel tiempos, no, que es más rápido Istio, que es más rápido Linkerd. Hay bastantes tipos de pruebas y yo diría que Linkerd es un poco más rápido. Depende mucho de los nodos y cosas, etcétera, así. Pero tal vez yo lo que diría, depende de tu caso de uso, porque Istio tiene reglas y políticas de acceso, cosa que Linkerd lo tiene muy básico. Pero si lo que andas buscando es duración rápida, fácil de usar y tiempo de respuesta muy bueno y no complicarte implementando ser Linkerd es la opción. De hecho, si yo quiero Kubernetes, es un proyecto de la CNCF de Linux Foundation, es un proyecto oficial de la CNCF de Linux Foundation de la parte de Linkerd, de Service Mesh, perdón. Entonces, Kubernetes y Linkerd muy bien apoyados. Entonces, están muy acoplados. Istio no pertenece a esa rama, pero obviamente sí se usa. Entonces, va a haber, digamos, Linux Foundation va a asegurar que haya más soporte con Linkerd que un Istio con Kubernetes, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería el caso de uso. Si lo que ofrece Linkerd es suficiente para ti, usa Linkerd, pero si ya vamos a tener que ir a Istio. Pero los dos hacen igual las cosas, muy similar, ¿va? Habría que ver, como tiene más componentes, usa más nodos. Pero si uno quiere más nodos o más dinero, pues lo esencial, a muy buen rendimiento, Linkerd lo tiene.